Pero no. Cada día era igual. Monótono. Roto. Lleno de pensamientos silenciosos que pesaban demasiado. Fue ahí cuando ella decidió irse de viaje. En abril de 2021, se fue a Perú con su abuela. Y yo, en vez de sentir miedo o celos, sentí un ligero alivio. Por fin tenía el apartamento para mí. Mis amigos comenzaron a visitarme de nuevo. Volvimos a reír, a hacer lo que hacíamos cuando yo todavía era yo, noches de juegos, de películas, de historias sin dolor. Momentos simples que se sentían extraordinarios porque no había tensión, ni silencio, ni culpa allí. Me di cuenta de que todavía podía respirar sin sentirme observado. Que todavía existía la versión de mí que no vivía esperando el próximo mal día. Mientras tanto, el contrato del apartamento estaba por terminarse. Ya había estado hablando con mi padre. Mi madre se había ido a Chicago a pasar unos meses con la familia, y él me sugirió que me mudara de vuelta a casa para ahorrar y estabilizarme. Y eso hice. En junio de 2021 regresé a mi cuarto. A mis cosas. A lo que me recordaba que una parte de mí no había sido destruida por completo. Fue como volver a una fotografía del pasado. Mi cuarto estaba igual, con los dibujos que había colgado en la pared, las fotos de viajes que yo mismo había tomado, el pequeño estante que armé con mis manos. Recordé quién era antes de todo esto. Y volvió ella. Regresó de Perú semanas después. Y como ya no teníamos apartamento, terminó mudándose también a la casa de mis padres. Nunca me pregunté por qué acepté eso. Supongo que la costumbre, o la cobardía de cerrar definitivamente una puerta que ya estaba hecha trizas. Y, curiosamente, durante unos meses, parece que todo se calmó. Yo conseguí un nuevo trabajo, uno en ventas, mejor pagado que el anterior. Me ascendieron rápidamente a supervisor y por primera vez en mucho tiempo sentí una gota de orgullo propio. Podía permitirme comprar el carro que siempre quise. Al menos eso había salido bien. Pero con ella, siempre había algo. Un vacío constante. Una distancia rara. Una pelea silenciosa. Cada día que pasaba sin discutir parecía una tregua, no una reconciliación real. Nos hacíamos compañía. Salíamos a cenar. Veíamos series. Pero yo ya no creía en sus palabras. No creía en sus gestos. Y aunque a veces ella intentaba recuperar la conexión, ya no quedaba un puente por reconstruir. El fuego de lo que habíamos sido apenas dejaba humo. Nunca hablamos a fondo de sus infidelidades. Nunca pude preguntar todo lo que quería, ni ella quiso explicar más que lo necesario. Era como dormir entre las ruinas de un edificio que ya sabíamos inhabitable. Uno en el que cada ladrillo sostenía su parte del silencio. Y así llegamos a mayo de 2022. Sin saber que, ese mes, casi me costaría la vida. Mayo de 2022 comenzó como cualquier otro mes. Parecía que estábamos en un punto medio extraño, ya no había gritos, ya no había confrontaciones constantes, pero tampoco había amor verdadero. Era como si viviéramos en una pausa indefinida. Esa noche, invité a unos amigos a ver una pelea de boxeo en la sala de estar de la casa de mis padres. Lo había hablado antes con I. Le dije que serían solo unas horas, que habría gritos, como siempre que nos juntábamos para ver deportes, y ella no puso objeciones. Hasta ahí, todo bien. La pelea comenzó y como era de esperarse, todos los que estábamos en la sala gritábamos, celebrábamos, discutíamos jugadas. La energía del deporte, la cerveza, las risas. Era un respiro. Por un momento, sentí que recuperaba ese trozo de vida donde no era solo el esposo traicionado. Pero y empezó a escribirme mensajes, uno tras otro, exigiendo que bajara el ruido. Aún así, seguí con mis amigos, hasta que el combate terminó. Cuando uno de ellos se dio cuenta de que la batería de su camioneta se había agotado, salimos con mi carro a ayudarlo a encenderla. Estuvimos conversando unos 30 minutos más mientras el motor hacía contacto. Yo le respondía a I que ya casi terminábamos, que no faltaba nada. Pero en un punto, ella salió de la casa. Caminó hacia mí rígida, con los ojos fríos, sin decir una palabra. Me empujó. Yo intenté hablarle, pero no me dejó. Se subió a su coche y se dispuso a marcharse. El carro estaba aparcado cerca de unas luces solares que mi papá había colocado en el jardín. Para salir, tenía que pasar sobre una de esas luces. Yo me acerqué a la ventana para preguntarle qué pasaba, por qué estaba actuando así. Ella solo me miró con una expresión vacía, y pisó el acelerador. No lo pensé. Me lancé hacia un lado, sentí el golpe de aire contra mí y el asfalto contra mi rodilla. Si no me hubiese movido, me habría atropellado. Literalmente. El carro arrastró la luz del jardín mientras yo me sentaba en el suelo, sin poder creer lo que había pasado, con mis amigos corriendo hacia mí asustados. Ahí, sentado en la mitad del camino, con la rodilla raspada y el corazón desbordado, entendí algo que había intentado negar durante años, esa mujer, a quien había amado con mis entrañas. Era capaz de querer hacerme daño físico. No solo emocional. Físico. Después de que mis amigos me ayudaron a levantarme, volví a la casa tambaleando. Revisé el teléfono de I, que había dejado tirado en nuestra habitación, aún desbloqueado.
Y lo que hallé ya no fue solo sospecha. Era verdad. Confirmación total. Ella no solo me había engañado con J una vez. Tenían una aventura que duró meses, desde antes incluso de que me pidiera el divorcio. Eso explicaba tantas cosas. Su frialdad. Sus cambios de actitud. Las desapariciones repentinas. Las llamadas extrañas. Todo. Y entonces pasó algo dentro de mí que ni yo mismo entendí, una especie de pausa emocional. No lloré. No grité. No me hundí. Solo me quedé inmóvil, como si alguien me hubiera desenchufado de mi propio cuerpo. Era más que tristeza. Era hueco. Era nada. La rabia, el dolor y el cansancio se mezclaron para formarme un destino claro, irme. No mañana, no después de pelear otra vez, no después de otro falso perdón. Esa misma noche. Eran casi las 2 de la mañana cuando salí por la puerta trasera para evitar encontrarme con ella. Fui a la casa de mi hermana, pero antes de llegar, y vino siguiéndome en su carro. No sé si quería hablar, seguir con el drama o terminar lo que había empezado. Yo solo corrí y toqué la puerta de mi hermana hasta que respondió, llorando, temblando, con la respiración cortada. Le conté todo. Ella me abrazó, me escuchó, me sostuvo como nadie más lo había hecho hasta ese momento. Por primera vez, dije en voz alta todo lo que me había guardado durante años, los engaños, el desprecio, la manipulación, las veces que pensé que yo era el problema y el casi atropello que acababa de vivir. Decidí romper con todo. No solo con ella. Con mi propia negación. Volvimos juntos a la casa de mis padres con cautela. Y estaba ahí, empacando sus cosas en silencio. Me acerqué. Le pedí las llaves, los anillos, y le dije, sin una palabra más, que esto se había terminado. Ella lloraba, decía que no me fuera, que lo sentía, que no quería perderme. Pero yo ya no estaba ahí. Me acosté en mi vieja cama, en mi cuarto de siempre. Después de tanto tiempo, dormí como si no tuviera que estar pendiente de que alguien me escondiera algo. Dormí ligero. Dormí suelto. Y al día siguiente, cuando ella apareció a golpear mi ventana para pedirme que dejara entrar al perro, simplemente no abrí. Porque a veces, la respuesta no es hablar. Es irse. Después de esa noche, la del carro, la de los gritos ahogados y las verdades que ya no aceptaban brillos falsos, todo cambió de forma definitiva. Y se marchó. Se fue a casa de su madre, aunque no duró mucho allí. Tenían una relación conflictiva, especialmente por su padrastro, y su orgullo no le permitía volver derrotada. Así que, apenas pudo, encontró un pequeño apartamento en agosto de 2022. A pesar de la separación, todavía estábamos legalmente casados. Y aunque yo ya no sentía amor, sé que en el fondo me costaba admitir que mis sentimientos por ella no podían apagarse tan fácil. Porque una cosa es cerrar la puerta, y otra muy distinta es lograr no mirar hacia atrás. Empezó a escribirme. No constantemente, pero lo suficiente como para mantener una línea abierta entre los dos. A veces me pedía que la ayudara con los gastos del perro que habíamos adoptado juntos, el Golden Doodle. Decía que no podía con las cuentas, que estaba a punto de atrasarse con el alquiler, que el perro no tenía suficiente comida. Pero yo no le mandé ni un solo dólar. Porque aunque ese perro fuese parte de mi vida, no iba a seguir financiando la irresponsabilidad emocional de alguien que solo pedía cuando la única palabra que se le acababa era amor. No voy a mentir, hubo una parte de mí que sintió satisfacción al ver cómo empezaba a hundirse en sus propios errores. No como venganza. No con crueldad. Era más como justicia. La justicia que no siempre se recibe en persona, pero que el destino, de alguna forma, termina repartiendo. Y así fue viendo cómo, poco a poco, su imagen empezaba a desmoronarse. No podía pagar el alquiler. No conseguía mantener un trabajo estable. No lograba controlar sus impulsos. Se estrelló 2 veces con el carro. Y aún así, no dejó de salir los fines de semana para beber como si el mundo fuera eterno, publicando historias en redes sociales que parecían decoraciones de una vida que en verdad ya se le estaba cayendo a pedazos. Yo me alejé. Empecé a poner límites. Le desconecté la línea de teléfono que todavía compartíamos. Ella se enteró días después, cuando ya no le funcionaba el celular. Me escribió desde otro número, furiosa, diciendo que era un imbécil, que no tenía derecho, que no tenía cómo recuperar sus contactos. Pero a mí ya no me conmovían sus gritos ni sus amenazas. Era solo ruido. Ruido viejo. Aún así, seguía diciendo que me amaba. Que nadie la había querido como yo. Que se arrepentía de haberlo arruinado todo. Que ojalá pudiéramos intentarlo de nuevo. Que todavía veía mi nombre como un hogar. Que jamás encontraría a alguien como yo. Y aunque algo en mí se ablandaba al leer esas palabras, otra parte, la que sobrevivió a todos los golpes silenciosos, sabía que no podía volver. Porque aunque la tristeza te haga dudar, es el respeto lo que debe sostenerte. Y ella lo había quebrado demasiadas veces. Durante esos meses, yo cambié. Crecí. Avancé. Fui ascendido a gerente en mi trabajo, luego renuncié por estar sobrecargado, y conseguí algo mejor aún.
Volví al gimnasio. Recuperé parte de mi cuerpo, aunque todavía no del todo. Empecé a planear cosas con mis amigos. Volví a salir. A vivir. No diré que encontré la felicidad, pero sí puedo decir que volví a ser dueño de mi propia vida. En marzo de 2023, nos vimos una última vez antes de que todo llegara a su desenlace. Fuimos a los tribunales para firmar el divorcio. La vi llorar fuera de la sala, diciéndome que nunca quiso llegar a esto, que no estaba lista para dejarme ir. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, no lloré. No temblé. No me hice preguntas. Solo la miré como a alguien que ya había sido parte de mí y que ya no lo era. Firmamos. Salimos. Ella se fue. Yo también. Y en ese instante exacto, fue como si un nudo que llevaba años en mi pecho, por fin se hubiera desatado. Ella siguió escribiendo un poco más. Seguimos hablando por mensajes esporádicos hasta mediados de año. Luego, silencio. Y qué curioso que ese silencio, que antes me hubiera matado de ansiedad, ahora fuera mi paz. Al final, aprendí algo que debería estar tatuado en cualquier corazón roto: a veces no necesitas odiar para dejar ir. A veces basta con aceptar que, incluso cuando amaste de verdad, hay personas que solo saben vivir a costa de lo que les das, hasta que ya no queda nada. Y ella, con sus fiestas y sus mentiras, con su caos y sus lágrimas, siguió su camino. Pero yo, por fin encontré el mío. Después de firmar los papeles aquel día, sentí como finalmente el aire volvía a entrar a mis pulmones sin dolor. Era como si por fin me quitaran un peso enorme de encima. Un peso que ya no era amor ni esperanza, era solo costumbre, cansancio y heridas. Pero aún quedaban asuntos por resolver. Legalmente seguíamos casados un poco más. El proceso necesitaba una audiencia adicional y algunas firmas finales. Durante ese tiempo, y yo intercambiábamos algunos mensajes. Casi siempre eran por temas prácticos, cosas de la corte, papeles, pertenencias que aún no terminábamos de devolvernos el uno al otro. Ella había comenzado a salir con otra persona. Lo supe porque lo publicaba en sus historias de Instagram. Después de todo, seguíamos viéndonos en redes sociales. No nos bloqueamos. No nos eliminamos. Simplemente, dejamos que la vida hiciera lo suyo. Ella, por su lado, intentaba reconstruirse, o al menos aparentarlo, posteaba mensajes con chicos nuevos, fotos de salidas, selfies borrachas después de una noche de club. A veces me escribía tomada. Decía que se equivocó. Aseguraba que todavía me amaba. Que nadie la había hecho sentir como yo. Que esta vez sí cambiaría. Yo ya no respondía a eso. A veces ni siquiera lo leía. Porque entendí que uno no puede vivir a expensas de quien solo recuerda amarte cuando está sola. El último paso fue la audiencia final en la corte. En junio de 2023 nos presentamos. Entramos. Nos sentamos. Ella quiso hacer pequeños comentarios para llamar mi atención, hizo bromas pasivo-agresivas, como de costumbre. Incluso la escuché decir en voz baja que no se arrepentía de nada. Yo solo respiré. Respondí lo que el juez me preguntó. Firmamos. Y con esa firma, terminó todo. A la salida, llovía. Ella me pidió que cuidara al Golden Doodle mientras se iba de viaje. Le dije que no. Me dijo que era un padre de perro irresponsable. Que yo no tenía corazón. Luego se fue. No hubo abrazo. No hubo despedida suave ni palabras bonitas. Solo puertas que por fin se cerraban. 2 semanas después, la eliminé de todas partes. No por odio. No por venganza. Sino porque no se puede sanar cuando uno sigue permitiendo que la herida hable. Después de eso, todo fue silencio. Me enfoqué en mí. En mi trabajo, que iba cada vez mejor. En mi cuerpo, al que estaba volviendo a reconocer poco a poco. En mis amigos, que siguieron ahí pese a mis ausencias. Empecé a hacer planes para el verano, para pequeños viajes, para un futuro que ya no estaba encadenado a un error. No diré que fue fácil. Nunca lo es. Hubo días en los que pensé en escribirle. En los que recordé momentos felices y creí que quizá no todo había sido un desastre. Pero basta rascar un poco para recordar las veces que me apagó el espíritu, me engañó, me humilló, me dejó vacío. Y ese es el recordatorio exacto para no volver nunca más. Ahora, al mirar atrás, me doy cuenta de lo esencial: el divorcio no fue una derrota. Fue una liberación. No llegué aquí por ganar. Llegué porque sobreviví. Y aunque todavía estoy reconstruyendo partes de mí, mi confianza, mi calma, mis ganas, hoy tengo algo que durante años no tuve: la sensación de que por fin soy dueño de mi tiempo, de mi nombre, de mi vida. Ella sigue por ahí. Según su Instagram, tiene problemas de dinero. Se ha estrellado un par de veces más en el carro. Sigue saliendo, sigue bebiendo. Sigue buscando afuera lo que nunca supo cultivar adentro. Quizá no esté lista para aceptar lo que hizo. Quizá lo esté. Ya no me importa. Yo no soy perfecto. A veces pienso con algo de rencor. A veces creo que merece cada gota del karma que le llegue.
Pero también sé que guardar odio es seguir atado. Y yo ya no quiero eso. Hoy puedo decirlo sin temblar, ya no la amo. Pero tampoco la odio. Solo aprendí a vivir sin ella. Y eso, después de todo, ha sido el mayor paso hacia mi libertad. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.